Buenas noticias para los turolenses y viajeros que quieran desplazarse a esta ciudad, pues se ha revelado que próximamente habrá servicios directos con Madrid sin transbordos, y te cuento los detalles en este vídeo. Tras mucho tiempo de servicios tremendamente mejorables, las obras de la línea férrea entre Zaragoza, Teruel y Sagunto y novedades recientemente anunciadas por Renfe van a hacer mejorar notablemente los servicios por tren de la capital turolense, que lleva ya mucho tiempo reclamando esas mejoras. Renfe ha confirmado recientemente que Teruel tendrá conexión directa, es decir, sin transbordos, como ocurre ahora con Madrid cuando cambien los trenes de Galicia. El viaje directo con la capital de España se realizará con convoyes liberados de la Comunidad Gallega, los trenes Alvia, que se adaptan a distintas vías, haciendo posible el uso del tramo de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza y el tramo de ancho ibérico entre la capital maña y Teruel, aunque eso sí, de momento no se ha puesto fecha concreta ni los detalles de ese futuro servicio, tales como frecuencias o tiempos de viaje. Con esta novedad, Teruel dejará de ser la única capital española sin conexión ferroviaria directa con Madrid, la única. Así lo anunciaba recientemente el presidente de Renfe, Isaías Taboas, durante su visita a Teruel para comprobar de primera mano la labor del Centro de Competencias Digitales que la empresa ha desplegado en la ciudad. Taboas daba esta buena nueva, que supondrá la llegada a la ciudad de los Talgos 730 que ahora circulan por Galicia y que serán sustituidos por nuevo material rodante, los esperados trenes Abril, algo que sigue en el aire en cuanto a fechas concretas, aunque los más optimistas empiezan a hablar de marzo del próximo año para que esto ocurra. De ser así, poco después, estos trenes Alvia podrían empezar a dar servicio a Teruel con Madrid y quizá ya veremos también sin transbordo la posibilidad de otros servicios con ciudades como Barcelona, Valencia o Pamplona con el tiempo, algo de momento solo hipotético. Los Talgo 730 son trenes que se adaptan a tanto a vías convencionales como de alta velocidad e incluso sin electrificar, por lo que son los únicos convoyes que servirían para poder poner en marcha un servicio comercial de larga distancia de Teruel a Madrid, pasando por Zaragoza. Eso sí, la prudencia en el anuncio del presidente de Renfe al no dar fechas concretas se debe no solo a la todavía incierta llegada de los Abril a Galicia, sino también a que la incorporación de un tren a una línea es un proceso lento que exige formación del personal que ha de conducirlo y sobre todo adecuar recíprocamente la infraestructura y el convoy propiamente dicho para evitar problemas, averías y afecciones. Destacando que la llegada de estos trenes Alvia a Teruel evitarían los transbordos y esperas entre tren y tren en Zaragoza, pero que no supondrían una gran mejora en tiempos de viaje propiamente dichos, pues apenas se ahorraría el tiempo de los actuales transbordos. Esta noticia se une a las obras que se están llevando desde hace ya bastante tiempo en toda la línea entre Zaragoza y Sagunto, tal y como os expliqué mucho más al detalle en otro vídeo del canal. Obras de renovación de una línea tremendamente necesitada de mejoras e inversiones, pero que eso sí, se han centrado en mejorar la seguridad, fiabilidad y actuaciones diversas en el trazado, pero que de momento, al menos, no se va a ver en duplicación de vía o electrificación, por lo que las mejoras no afectarán de forma notable ni en tiempos de viaje ni en número de frecuencias de trenes. Sin embargo, esto puede cambiar en un futuro cercano, dada la cada vez mayor relevancia que está cobrando este corredor, que forma parte de la conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo y que podría coger mucha más fuerza en los próximos años, especialmente en el ámbito de las mercancías, lo cual puede llevar a mejorar todo el trazado en detalles como estos, que sí permitirían mayor velocidad, mejores tiempos de viaje y mayor frecuencia de trenes, colocando a Teruel en mitad de un gran corredor de todo tipo y cambiar por completo su situación actual de semi-aislamiento ferroviario, pero eso ya se irá viendo con el tiempo. Actualmente los desplazamientos entre Teruel y Madrid se pueden hacer con 3 combinaciones de tren, haciendo siempre transbordo en Zaragoza Delicias, que deja el viaje entre las 4 horas y 21 minutos en el mejor de los casos y las 5 horas y 5 minutos en el peor, según el tiempo de intervalo entre un tren y otro, haciendo por tanto poco atractivos estos viajes.
Esto cambiará a lo largo del primer semestre de 2023 con la incorporación de los servicios Alvia, que ahorrarán esos tiempos de transbordo y de los que estaremos muy atentos ante cualquier novedad y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.